En 1969, un partido de fútbol no terminó con un ganador, terminó con una guerra. Y no, no es una metáfora, no es una exageración, es una historia real, una de las más impactantes y oscuras que existen en el mundo del deporte. Pero lo más fuerte de todo es que el fútbol no fue la causa, fue simplemente la chispa que hizo explotar algo que ya estaba a punto de estallar. Para entender cómo un partido pudo terminar en un conflicto armado entre países, tenemos que ir un poco más atrás, antes de los goles, antes de los estadios, antes de los hinchas. Tenemos que entender el contexto. A finales de los años 60, la relación entre El Salvador y Honduras era extremadamente tensa, y no por fútbol, sino por algo mucho más profundo: la tierra, la economía y la migración. El Salvador era un país pequeño, con mucha población y muy pocos recursos. Honduras, en cambio, tenía más territorio, pero menos desarrollo. Durante años, miles de salvadoreños cruzaron la frontera en busca de una vida mejor. Se instalaron, trabajaron la tierra, formaron familias. Pero con el tiempo, esto empezó a generar un fuerte rechazo en Honduras. Muchos hondureños sentían que los inmigrantes les estaban quitando oportunidades, que ocupaban tierras que no les correspondían, y el gobierno empezó a alimentar ese sentimiento utilizando discursos nacionalistas que aumentaban todavía más la tensión entre ambos pueblos. Entonces llegó una decisión que cambió todo. El gobierno hondureño impulsó una reforma agraria que en la práctica terminó expulsando a miles de salvadoreños del país. Familias enteras fueron desalojadas de sus casas. Muchos perdieron todo de un día para el otro. Algunos testimonios de la época cuentan cómo las personas tenían que abandonar sus hogares con lo opuesto, dejando atrás años de trabajo, recuerdos y estabilidad. Muchos cruzaban la frontera caminando, sin saber qué iban a hacer al llegar. Imagínate la situación. Gente que vivió años en un lugar, que construyó su vida ahí, de repente es obligada a irse sin nada. Eso generó una bronca enorme en El Salvador. Los medios empezaron a amplificar el conflicto. Se publicaban historias de abusos, de violencia, de injusticias. Y del otro lado, en Honduras, también se alimentaba la idea de que los salvadoreños eran una amenaza. La tensión ya no era solo política, era emocional, era social, era una bomba a punto de explotar. Y en ese contexto aparece el fútbol. En 1969, ambos países tenían que enfrentarse en las eliminatorias para el Mundial de 1970, un evento que, en condiciones normales, sería motivo de celebración. Pero esto no era normal. El primer partido se jugó en Honduras. Desde antes de que empezara, el ambiente ya era hostil. Los jugadores salvadoreños no pudieron dormir toda la noche. Afuera del hotel, hinchas hacían ruido constantemente, gritaban, golpeaban cosas, no los dejaban descansar. Incluso se habla de presiones psicológicas constantes, de un clima en el que cada detalle estaba pensado para incomodar al rival. El partido se jugó igual. Honduras ganó 1-0, pero el resultado fue lo de menos. La tensión entre los países aumentó todavía más. Lo que pasaba dentro de la cancha era apenas una extensión de lo que pasaba fuera. Días después se jugó el segundo partido en El Salvador, y ahí la historia se repitió, pero al revés. Esta vez fueron los hondureños los que sufrieron hostigamiento. El ambiente era igual o incluso más tenso que en el primer partido. El Salvador ganó 3-0. Ahora la serie estaba empatada, pero ya no importaba quién jugaba mejor. Esto ya no era fútbol, era orgullo nacional, era bronca acumulada, era política disfrazada de deporte. Las calles estaban cargadas de tensión, la gente no hablaba de otra cosa. Los partidos se vivían como si fueran una extensión de un conflicto mucho más grande. Entonces se decidió jugar un tercer partido de desempate en un terreno neutro, México. Este partido iba a definir quién clasificaba al Mundial, pero también, sin que muchos lo supieran, iba a marcar el punto de no retorno. El partido fue intenso, cargado de tensión. Cada jugada se vivía como si fuera una batalla. Golpes, discusiones, protestas. No era un partido tranquilo. Finalmente, El Salvador ganó 3-2, clasificó al Mundial, pero lo que vino después fue mucho más importante que cualquier clasificación.
Ese mismo día, El Salvador rompió relaciones diplomáticas con Honduras. Sí, así de extremo. El fútbol había dejado de ser un juego, se había convertido en un símbolo de conflicto. Y lo peor estaba por venir. Semanas después, en julio de 1969, El Salvador lanzó un ataque militar contra Honduras. Comenzaba lo que hoy se conoce como la Guerra de las 100 horas. Hubo bombardeos, combates, destrucción. Aviones cruzando cielos, ciudades en caos, familias huyendo desesperadas. Se utilizaron incluso aviones de la Segunda Guerra Mundial, lo que hace todavía más impactante la escena. Tecnología antigua en un conflicto moderno, impulsado por tensiones sociales profundas. Todo ocurrió en cuestión de días. La guerra duró aproximadamente 4 días, pero fue suficiente para dejar una marca profunda. Más de 2000 personas murieron, miles quedaron sin hogar, y algo que no se dice tanto, el comercio entre ambos países quedó destruido durante años, afectando la vida de millones de personas que no tenían nada que ver con el conflicto. La economía de ambos países quedó gravemente afectada, y las consecuencias se sintieron durante mucho tiempo. Ahora, hay algo muy importante que entender. El fútbol no causó la guerra. El conflicto ya existía. Las tensiones sociales, económicas y políticas estaban ahí, acumulándose durante años, creciendo en silencio. Pero el fútbol fue la chispa, fue el detonante que hizo que todo explotara frente a los ojos del mundo. Porque el fútbol tiene algo único. Es pasión, es identidad, es algo que puede unir, pero también puede dividir. Y cuando esa pasión se mezcla con problemas reales, con injusticias, con bronca acumulada, puede volverse peligrosa, muy peligrosa. Esta historia no es solo sobre fútbol, es una advertencia, es un ejemplo de lo que puede pasar cuando el deporte deja de ser un juego y se convierte en un campo de batalla emocional y político. Un partido, 22 jugadores, una pelota y detrás de todo eso, un conflicto que nadie supo frenar a tiempo. Ahora te dejo una pregunta. ¿Vos crees que el fútbol puede realmente provocar algo así o simplemente refleja problemas mucho más profundos que ya existen? Te leo en los comentarios. Y si te interesan este tipo de historias oscuras, polémicas y poco conocidas del fútbol, en el próximo video te voy a contar otro caso que te va a sorprender incluso más que este.